el Salmo 7. Salmo 7. Porque aquí leemos la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que estudiamos, eso es lo que leemos, eso es lo que vivimos, ¿verdad? Vivimos. Así es que detienen el papel, se ponen de pie una vez más, y luego se van a sentar con nosotros. ¿Estamos? Es que yo leo el primero, luego ustedes el segundo y así nos vamos, ¿no? Hasta el último nos juntamos todos, ¿verdad? Con esa voz de arcángel, ¿verdad? Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarre mi lado o león y me destroce sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, Si he dado más malo que estaba en paz contigo, antes he libertado que sin causa era mi enemigo. persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huele en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, mi vida, hazte en contra de los fieles y mis acusadores, y despierta, favor mío, el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios no está en Dios, que salva los lejos del corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Jehová tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío confundió maldad, se metió en iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Todos juntos. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Y todos decimos amén. Amén, ¿verdad? ¿Pueden tomar asiento? Gloria a Dios, ¿no? Por los salmos que nos alientan, ¿verdad? Nos alientan y podemos ver que no solo nosotros sufrimos, ¿verdad? Sino todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Todos los cristianos a través de todas las edades han sufrido, ¿verdad? Y podemos ver su ejemplo de ellos y así podemos nosotros seguir, ¿verdad? Que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, sí se puede, claro que se puede. Con Cristo todo el pueblo, ¿no? Así que vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, y todavía estamos ahí. Y Pedro nos sigue hablando de qué? Del sufrimiento, ¿verdad? Del sufrimiento. Y sigue repitiendo Pedro, ¿verdad? Y ahora vamos a ver eso, el sufrimiento, de un ángulo diferente que nos va a dar. Primera de Pedro 4, versículo 12 al 19. Ese es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy. Versículo 4. Así es que Pedro animando una vez más, ¿verdad? A la congregación, ¿verdad? A los fieles, a que sigan adelante, a través de mucha persecución, a través de que no están en sus hogares, están exiliados, ¿verdad? Están exiliados, pero él hablando de corazón, ¿no? Porque también él está siendo perseguido, ¿no? Y va a morir, de hecho, ¿no? Todos ellos van a morir, excepto por quién, por Juan, ¿verdad? Así es que nosotros la tenemos mucho más fácil aquí ahorita, ¿no? Aunque sí estamos pasando por cosas, ¿no? Pero en cuanto a persecución, en cuanto a todo eso, ¿verdad? Pero las palabras de Pedro, ¿verdad? Son para nosotros, ¿amén? Para nosotros. Y una vez más nos alientan, igual que a ellos, ¿verdad? Así es que va a hablar de la naturaleza del sufrimiento, ¿verdad? Del sufrimiento cristiano. La causa del sufrimiento en este pasaje
Va a hablar de la presencia de Dios en el sufrimiento. Amén. El sufrimiento. Va a hablar del significado del sufrimiento dentro del plan divino. Amén. Y las respuestas al sufrimiento adecuadas que nosotros tendríamos que tener, ¿verdad? Que tener. Porque tú y yo tendríamos que ver las cosas ahora con una perspectiva diferente, ¿verdad? La perspectiva bíblica. Amén. La perspectiva bíblica. Ya no vemos las cosas como antes, ¿verdad? Como antes. De que pues la vida no es nada, al rato ya morimos, así que dale vuelo la hilacha. No, así es que tenemos propósito, amén. Dios nos ha dado propósito, ¿verdad? Para que vivamos. Así que estas son algunas de las cosas que voy a decir, ¿verdad? Y miren en el versículo 19, 4:19, 1 de Pedro, porque ahí está la respuesta, ¿no? Ahí donde su mensaje va a alcanzar como el punto culminante, ¿no? Que dice ahí en 1 de Pedro 4, versículo 19, de modo que los que padecen según, ¿qué dice? La voluntad de Dios, ¿qué tienen que hacer? Encomendar sus almas al fiel Creador. Pero no nomás nos quedamos ahí, sino que dice ¿qué? Y hagan el bien, ¿verdad? Están sufriendo, ¿verdad? Pero esta es la respuesta. Encomiendas tu vida al Creador, al del universo, ¿verdad? No te encomiendas al gobierno de Roma, no, ¿verdad? Al gobierno de aquí. Y es interesante que dice el Creador, ¿verdad? Porque te quiere hacer saber de que Él es el mero, ¿no? El que tiene poder, ¿verdad? Para ayudarte con tu sufrimiento, ¿no? Y dice, y haz. Levántate, ¿qué? Y haz. Estás sufriendo, estás siendo perseguido, pero ¿qué dice? Tú sigue, ¿verdad? No te eches para atrás. No te quedes parado, estancado, ¿verdad? Sino que dice, haz el bien, ¿verdad? Y con eso no estoy diciendo que vayas y hagas cosas grandes, no, lo que puedas hacer ahí, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? Aunque cosas pequeñas, ¿verdad? Pero vive tu vida, dice, ¿no? Vive tu vida. Y creo que esto es importante, ¿no? Porque a veces cuando vienen los problemas, vienen las cosas, a veces como nos deprimimos, llega la depresión, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere estar haciendo uno? Tirado en la cama, ¿no? Cuando vienen los problemas, ¿verdad? Se desanima uno, quiere estar tirado en la cama. ¿Y qué dice Pedro? Levántate y haz, ¿verdad? Y haz. Creo que es buen remedio, ¿no? Claro. Aunque no queramos, pero dice, tú levántate y haz. ¿Por qué? El Creador, encomiéndate al Creador de los cielos, al Creador de todo lo que tú ves. En la noche, sal afuera, ¿verdad? Ve afuera y mira las estrellas. Encomiéndate a Él, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Haz. Son buenas palabras, ¿no? Buenas palabras para ti y para mí. Y como digo, a veces queremos deprimirnos, llega la ansiedad y queremos quedarnos ahí tirados. Pero eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Es lo peor que podemos hacer. ¿Se acuerdan de Elías también? ¿Verdad? Cuando él dijo, ya nomás quedo yo, ¿verdad? Pobrecito de mí, ¿verdad? Y que le dice, Dios, ¿qué estás haciendo, Elías? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás sintiendo ahí? ¿Te estás sintiendo tú? ¿Tienes lástima? Lástima por ti. Sí, levántate, come algo y ándale, ¿verdad? Hacer bien. Sí. ¿Verdad? Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, pensar en eso, ¿no? Y yo sé que no es fácil, ¿amén? No es fácil. Pero una vez más nos encomendamos a nuestro Creador, ¿verdad? Pero esa es la respuesta, dice, después de todo lo que va a decir, en cuanto a ¿qué? Al sufrimiento, ¿verdad? Y tú y yo necesitamos obedecer, ¿no? Obedecer, ¿verdad? Obedecer. Porque Él es el que, y vamos a ver, ¿no? Porque es el que nos da las fuerzas para todo esto, ¿no? Así es que esa es la perspectiva, ¿no? La perspectiva que va a desarrollar, que ha desarrollado, ¿verdad? En términos a la respuesta cristiana es que debemos encomendar nuestras vidas a ese Creador fiel, ¿amén? Que no falla, ¿verdad? Y que dice, y haz el bien, ¿verdad? Y no veas a quién, como decía un programa de la televisión, creo, ¿no? Así es que ese es el resumen, ¿verdad? Este es el resumen apropiado de Pedro, ¿verdad? Con ese énfasis en la bondad, en la soberanía, ¿verdad? Y los propósitos de Dios para nuestras vidas.
¿verdad? Que ese es el ejemplo de, ¿estamos siguiendo qué? ¿El ejemplo de quién? De Cristo, ¿verdad? El ejemplo de Cristo. Que Él dijo que cuando lo maldecían, ¿verdad? No respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que ¿qué? Encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿verdad? Pero dice, ustedes sigan el ejemplo de Él. Amén. Y yo sé que en estos días, pues, los jóvenes, o tal vez uno tiene a gente, a los artistas, ¿verdad? Que quieren ser como ellos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Nosotros ya no eso, ¿no? No, nosotros solo vemos a quién como ejemplo. A Cristo, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo. Querer ser como Él. Sí. Y de hecho ese es nuestro propósito, ¿no? Ser como Él cada día. Cada día. Así es que el consuelo, Él quiere consolar, ¿no? Y animar, ¿verdad? Ese es el propósito de Pedro aquí. Y lo hace por medio de ese entendimiento, ¿no? Lo hace por el entendimiento de lo que es vivir, ¿verdad? De lo que es vivir, ser cristiano y vivir en un mundo que no lo quiere a uno, ¿verdad? Dice, esta es la realidad que están pasando ustedes, ¿verdad? Pero aquí está, dice, así es como deben comportarse, como deben vivir ahora. ¿Verdad? Es que lo vamos a leer. Lo vamos a leer. 1 Pedro 4, una vez más, versículo 12 al 19. Y mira cómo empieza, ¿verdad? Les dice el amor y me imagino el amor, ¿verdad? Puedo ver el amor de Pedro hacia ellos. Amados, les llama amados, ¿no? Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña es que ¿verdad? Sino dice, gozaos por cuanto sois ¿qué? Participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran ¿qué? Alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y ciertamente, de parte de ellos, dice, Él es blasfemado, pero por vosotros es que glorificado. Así que ninguno de vosotros, dice, padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. No antes de metiche, dice, ¿verdad? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquello? Aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas a quién? Al fiel Creador, y hagan ¿qué? Al bien. Padre bendito, te damos gracias, Señor, y Padre, ayúdanos a entender, Padre, lo que tú tienes para nosotros, cada uno de nosotros, Padre bendito. Ayúdanos a entenderlo, Padre, y luego ser obedientes para aplicar esto en nuestras vidas, Señor. Y gracias, Padre, Padre, porque sufrir por tu nombre, Señor, es bendecir. Somos bendecidos, Señor. Gracias porque tú honras, Padre, cuando nosotros hablamos de ti, Señor. O cuando hacemos lo bueno, Señor, en tu nombre, y Padre, nos devuelven, nos pagan con más, Señor. Porque lo igual lo hicieron contigo, Padre bendito. Es que ayúdanos, Señor, a ser fuertes, Padre, en pararnos, Padre, y hablar, Padre, de ti, Señor. De quiénes somos ahora. Que no tengamos temor, Padre. Si hay temor, quita eso, porque eso no viene de ti, Padre bendito. Así es que te damos gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Así es que, hablando de los padecimientos, ¿verdad? Y nos va a decir algunas cosas, ¿no? Y comienza diciendo, ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden? Pero voy a regresar a eso. A veces mi mente trabaja un poco diferente, ¿no? Creo que tengo todavía un poco, ¿cómo se dice? OCD, ¿verdad? Y a veces ando buscando por todos lados. Pero luego vamos a regresar a esto, ¿verdad? Vamos a regresar ahí. Pues voy a empezar desde el 14, donde dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, ¿verdad? ¿Por quién?
Si sufres, ¿verdad? Por el nombre de quién? De Cristo, ¿verdad? ¿Eres qué? Bienaventurado, ¿verdad? Porque me dice, esta es una de las señales, ¿verdad? Y nos va a dar dos razones. Una es que dice, porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿qué? Está reposando sobre ti. Eso es interesante, ¿no? Importante, ¿verdad? Porque no solo, y lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Eso es uno, porque eso quiere decir que el glorioso Espíritu reposa sobre ti. Y la segunda es que va a decir es que ustedes son partícipes, ¿verdad? De Cristo, de los padecimientos de Cristo, ¿verdad? Pero quiero comenzar con esto. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hablando de todos, ¿verdad? Cuando está pasando eso. Y porque Pedro tiene al Antiguo Testamento en mente. Y a mí siempre me gusta ver eso, ¿verdad? Porque no nada más sacan estas cosas del aire, ¿no? Sino que siempre guiados por ¿quién? Por el Espíritu Santo, ¿no? Y ellos conocían la palabra que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y siempre recitan ¿qué? Versículos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así es que Pedro toma prestado el lenguaje de Isaías 11:2 para insistir. Y eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Que el sufrimiento por Cristo, ¿verdad? Es la ocasión de ¿qué? De la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo. Mira lo que dice en Isaías 11:1. Porque Él va a conectar todo esto, ¿verdad? Y nos va a hablar de algo más profundo, porque como les digo, ¿verdad? No nomás está diciendo esto, sino que dice, porque nos va a decir que esto es ¿qué? Esto está dentro del propósito de Dios, ¿verdad? De los planes de Dios. Y dice, por eso no se sorprendan, ¿verdad? Porque todo esto está en los propósitos de Dios. Y dice así, Isaías 11:1-2 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Y qué dice? Y reposará sobre él, ¿qué? El Espíritu de Jehová. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿no? Está hablando de Jesús. Y Pedro sabía eso, ¿no? Y Pedro sabía eso. Así es que, habiendo afirmado, ¿verdad? Y así es que esa era la profecía, ¿no? Que iba a venir. Descendiente de quién? De Isaí, de David y todos ellos, ¿no? Y dice, el Espíritu va a reposar sobre él, ¿verdad? Así es que, tome nota de eso nada más. Es que habiendo afirmado ya, ¿verdad? Pedro, que el Espíritu habló a través de los profetas, revelando el sufrimiento y la gloria del Mesías. Ahí vamos ahí primero de Pedro 1:10. 1:10. Y voy a leer del 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué, de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿verdad? Que dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de quién? De Cristo. Y las glorias que vendrían tras ellos, ¿verdad? ¿A través de qué? De los sufrimientos, ¿no? Y esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administra todas las cosas que ahora son anunciadas, porque los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales dice anhelan mirar los ángeles. Así es que Pedro ya dijo esto, ¿no? Que el Espíritu habló a través de los profetas, revelando el sufrimiento y las glorias de quién? De que el Mesías iba a ¿qué? A sufrir, ¿verdad? Iba a sufrir. Así es que Pedro interpreta la raíz de Isaí sobre quien el Espíritu de Dios reposa como el Mesías, como Jesús, como habíamos dicho, ¿no? Y eso ya era conocido, ¿no? Y es conocido. Así es que Pedro se va a apropiar de ese texto de Isaías de manera más amplia, ¿verdad? Con referencia ahora a esta comunidad, dice, ¿verdad? Así como el Mesías en sus padecimientos y reposó el Espíritu Santo, dice, ahora ustedes, ¿verdad? Igual que el Mesías, el Espíritu Santo, ¿qué? Reposa en ustedes. ¿Y están qué? Padeciendo, ¿verdad? Y fíjense lo que está haciendo, ¿verdad? Porque está diciendo, ustedes son parte de algo maravilloso, ¿verdad? Son parte de algo maravilloso ahora. Así es que, porque mientras que Isaías dice que el Espíritu de Dios reposa sobre él, ¿verdad? Pedro escribe que el Espíritu de Dios reposa sobre ¿quién? Nosotros. Sobre todos ahora, ¿verdad? Sobre todos. Sobre todos, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad?
Es que Jesús el Mesías, ¿verdad? Así que Pedro ya había hecho la conexión de que Jesús el Mesías es el siervo que sufre, ¿no? En Isaías 53, ¿verdad? Y que nosotros seguimos su ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Y miren, vamos a Isaías 53. Vamos a estar en dos pasajes ahorita. Isaías 53 y también ahí mismo, primera de Pedro 2, 21 al 25. Porque Pedro ya hizo todas estas conexiones, ¿no? Miren, vamos a leer Isaías 53, 9. 53, 9. Dice, ¿están ahí? Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y ni hubo ¿qué? Engaño en su boca. Ahora, pongan el dedo allí y vamos a 1 de Pedro 2:22, porque vamos a regresar a Isaías 2:22 y dice, el cual no hizo ¿qué? Pecado, ni se halló ¿qué? Engaño en su boca, ¿verdad? Refiriéndose a Isaías, ¿verdad? Y luego, en Isaías 53:5, dice, ¿dónde está? Déjenme buscarlo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, ¿qué? Fuimos sanadas. Ahora regresemos a 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre ¿qué? El madero, para que nosotros, ¿qué? Estando muertos a los pecados, vivamos ¿qué? A la justicia, por cuya herida, ¿qué? Fuimos sanados, ¿verdad? Uno más. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos, ¿qué? Nosotros. Ahora vamos a 1 de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora ¿qué? Habéis vuelto al pastor y obispo de ¿qué? De vuestras almas. Es que Pedro está haciendo todas estas conexiones, ¿no? Conexiones de que Jesús es el Mesías, pero también Él es el siervo que sufrió, ¿verdad? Que sufrió y que ahora nosotros estamos partícipes de lo mismo que sufrió Jesús, ¿no? Y lo podemos ver ahí, ¿verdad? Si lees todo el pasaje ahí, el 2:25, ¿verdad? Está igual, que está haciendo todas estas conexiones. Y ahora dice, ustedes son parte de lo que Dios todo esto, dice, está dentro de los propósitos ¿de quién? De Dios. Ustedes son ese nuevo pueblo, ¿no? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Amén? Igual que el Mesías, dice, ¿verdad? Ustedes están en lo que Dios dijo que iba a hacer, ahora lo está haciendo, ¿verdad? Ahora se está cumpliendo todo eso. Así que, ¿qué? Agarren ánimo. Amén. Agarren ánimo, ¿verdad? Agarren ánimo. Así es que, de esta manera, ¿verdad? Así que Pedro está haciendo sus conexiones. Así que identifica esta comunidad, ¿verdad? Que están participando, ¿verdad? En el Espíritu, pero también con los padecimientos de Cristo, ¿verdad? Para animarlos a que ¿qué? A que le sigan, ¿verdad? Para que sigan adelante. Así es que, siguiendo todas estas señales del profeta, ¿verdad? Pedro interpreta la hostilidad y el sufrimiento presentes a través de lo que dijo Isaías, ¿verdad? Para el estatus de ellos, ¿verdad? De su audiencia, ¿verdad? Como la comunidad, esa comunidad de cristianos, ¿verdad? Que están dentro del gran propósito de Dios. Amén. Así que le está diciendo, ustedes ya pertenecen y su identidad, ¿verdad? Está con el Mesías. Y están alineados con todo esto. Así es que dice, agarren ánimo. Amén. Agarren ánimo, porque... ahora, ¿por qué esto es importante, no? ¿Por qué esto es importante que les diga esto? Porque, bueno, ¿qué pasa cuando sufres? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando te pasa algo? ¿Qué es lo primero que piensas? El Señor me está castigando, ¿verdad? Porque
para que digan, no piensen que el Señor los ha dejado. No piensen que el Señor se ha olvidado de ustedes, ¿verdad? O que los está, ¿qué? Castigando, ¿verdad? No, no es por eso. Sino que esto, una vez más, caen dentro de ¿qué? De los propósitos. Ya había sido, ¿qué? Profetizado, ¿verdad? Y para mí eso es de gran aliento, ¿no? Saber de que, wow, yo caigo ahí adentro, ¿no? Tú caes ahí adentro, llenos del Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Igual que el Mesías. Igual que mi pastor, ¿no? El pastor de pastores. Estoy sufriendo, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, ¿no? Y no es que el Señor me ha, ¿qué? Me ha desechado, me ha dejado, ¿verdad? Porque, mira lo que dice ahí, porque, regresamos a 1 Pedro 4. Porque va a ser la clara distinción, ¿no? A la clara distinción donde dice, voy a leer desde el 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿por quién? Por el nombre de Cristo, ¿verdad? Dice, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿qué? Reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, de parte de los impíos, ¿no? Pero dice, ustedes, por parte de ustedes, Jesús es glorificado. Así que ninguno de nosotros padezca como ¿qué? Como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea que dice, si estás sufriendo porque estás pecando, eso es diferente, ¿no? Si estás sufriendo porque eres un homicida o porque pecaste, dice, esas son consecuencias que tú le trajiste, ¿verdad? Eso no cuenta aquí. Y estás creando una distinción, ¿no? Pero si estás sufriendo, dice, ¿verdad? Por el nombre de Cristo, eres bienaventurado, ¿verdad? Eres bienaventurado. Pero si sufres porque tú tomas malas decisiones, ¿verdad? Desobedeces y pecas. Sí, ¿verdad? Pero no, pero si estás obedeciendo, ¿verdad? Y sufres por Cristo, dice, estás sufriendo por buena razón, ¿verdad? Buena razón. Así es que, dice, está significando que aquellos que sufren por causa de Cristo, ¿verdad? Están en buena compañía, ¿verdad? Estás de pie. Dios no te ha desechado, Dios no te ha dejado. Así que ten paz en eso. Paz en eso. ¿Y que eres qué dice? Bienaventurado, ¿verdad? Así es que está asociando todo esto, ¿sí? Así que habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya nos ha dicho también Pedro, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el agente de poder de Dios para la obra de santificarnos, ¿verdad? Así que dice, nos está santificando a través de todo esto, ¿no? No nos gusta, pero así lo está haciendo, ¿verdad? El Espíritu Santo mora sobre nosotros y está, ¿qué? Santificándonos, ¿verdad? Así es que nos está enseñando, ¿verdad? Nos está quitando también, ¿verdad? Lo que no debemos. Es que es el Espíritu de gloria, dice el Espíritu de Dios, que reposa en nosotros, ¿verdad? Es que versículo 17, ¿verdad? El versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y primero comienza por nosotros. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios, ¿verdad? Así es que, ¿de qué dice? Por eso vienen las pruebas a nosotros, ¿no? Para probar lo que hay en nuestros corazones, ¿verdad? Porque a nosotros nos llama a un estándar más alto, porque ya conocemos, ¿verdad? Porque ya conocemos, ¿verdad? Y va a pedir cuentas, ¿verdad? Algunos que se jactan de saber mucho, de conocer mucho, bueno, ¿verdad? Dios te va a pedir cuenta con lo que tú sabes, ¿verdad? Pero si estás en lo bien, no hay por qué preocuparte, ¿amén? Si estás obedeciendo, ¿verdad? Yo sé que vamos a fallar, ¿verdad? Y no somos perfectos. Pero seguimos, ¿verdad? No tenemos por qué preocuparnos, ¿verdad? Pero siempre dice, comienza con sus hijos, ¿no? Nos castiga, ¿verdad? Nos castiga. Así es que, por eso, habiéndoles dicho todo esto, ¿no? Le dice,
regresamos al versículo 12. Dicen, entonces, ¿por qué se sorprenden? ¿Verdad? Es que no se sorprendan, ¿verdad? ¿Qué les está pasando? ¿Qué? Esto, porque esto cae y se alinea con los propósitos ¿de quién? De Dios, ¿verdad? De Dios. Yo sé que algunas iglesias, enseñan, ¿verdad? Que paras de sufrir, ¿verdad? Que no les digan, que no les cuenten, ¿verdad? No, porque vivimos en un mundo hostil ¿hacia quién? Hacia Cristo, ¿no? Hacia las cosas de Dios. Y lo podemos ver, todos al revés, ¿verdad? Y no nos van a querer, no nos quieren. Y creo que en algunos países, y yo le doy gracias, no sé ustedes, pero yo le doy gracias a Dios porque vivimos en este país donde podemos reunirnos, podemos tener Biblias, amén. China no lo puedes hacer, ¿verdad? En muchos países no lo puedes hacer. Pero tal vez necesitamos esto, porque eso sí limpia la iglesia, ¿no? Purifica la iglesia, ¿verdad? Los que los que son de veras, son más fuertes cuando eso pasa, ¿verdad? Se hacen más fuertes. Y los que no, a correr. Ahí se van, ¿verdad? En China solo los que están fuertes, los que de veras son los que se reúnen, ¿verdad? Escondidas, ¿verdad? Escondidas. Y están más en fuego, ¿verdad? Por Dios, por Cristo, ¿verdad? Pero dice, ¿por qué les sorprende? Que no les sorprenda eso. Como dice el versículo 12, amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, ¿verdad? Porque una vez más, se alinea con los propósitos de Dios y son parte de algo mucho más grande, de lo que Dios, ¿qué? Está haciendo, ¿verdad? Pero ahora la diferencia es de que pues, el Espíritu Santo vive en ustedes, ¿verdad? Está haciendo su obra, ¿verdad? De santificarlos, ¿verdad? Y todo lo que nos ha dicho anteriormente, ¿no? Anteriormente. Así es que dice, por eso dice, ¿verdad? Y ahora estas pruebas, ¿verdad? Ahora la prueba puede ser prueba para tentación o prueba ¿no? Para edificarnos. Dios no nos tienta, amén. Si nos prueba, ¿verdad? El que tienta es ¿quién? El demonio, ¿verdad? Porque quiere destruirnos, amén. Él quiere destruirnos. Pero Dios prueba para ver lo que hay en nuestros corazones. Y nos refina y nos quita todo lo que no necesitamos. Nos quita todo lo gordito, ¿no? Nos quita todo lo gordito, ¿verdad? Para que estemos bien en forma. Y para eso sirven ¿qué? Todas esas pruebas. Todas esas pruebas. Así es que dice, no te sorprendas, mi hermano. ¿Por qué te sorprendes? Y yo te digo a ti mismo, no te sorprendas, ¿verdad? Que no te caiga por sorpresa, ¿verdad? De que te está pasando eso, que te está pasando lo otro. No, ya no. A mí ya no me sorprende. No, sino que a veces quiero decir, pues que venga más, a ver, pues. A veces como que me quiero poner un poco fuerte, ¿no? Eso es todo lo que tiene este diablo, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Pero así es que dice, que os sobrevenido como si alguna cosa extraña se aconteciese. Y mira lo que dice, sino que gócense, ¿verdad? Versículo 13. Sino que gócense por cuanto, ¿qué dice? Sois participantes de los padecimientos de Cristo. Porque dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, porque, esto es solo el principio, ¿verdad? Gózate, porque sabes que cuando Él venga, ¿verdad? Cuando Él se revele, va a ser mucho más que glorioso, ¿verdad? Va a ser mucho más glorioso. Mucho más glorioso. Así que les está diciendo, ustedes pertenecen a algo mucho más grande, ¿verdad? Y eso es parte de los propósitos de ¿qué? De Dios. Así es que dice, gócense. Y yo sé que están pasando, están siendo perseguidos, están en una tierra donde no extraña, pero esta es su identidad de ustedes, ¿verdad? Esta es su identidad. Y nadie se los puede quitar, ¿verdad? Roma no se los puede quitar. El enemigo no te los puede quitar. Amén. Las circunstancias no te pueden quitar eso. Amén. Nadie te puede quitar eso. ¿Quién nos separará del amor de Él? Nadie.
Pero tú y yo necesitamos que creerlo, ¿ven? Necesitamos creerlo así. Creerlo así. Así que gócense porque soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. Dice que con gran alegría. Y vamos a leer una vez más el 14. Ahora, si sois vituperados, dice, por el nombre de Cristo. ¿Por quién? Por el nombre de Cristo. ¿Sois qué? Es bienaventurado, ¿verdad? Es bendición, dice, ¿verdad? Y tómalo por sumo gozo eso, de que te vituperen por Cristo, ¿verdad? Así es que no nos dé vergüenza, amén. No nos dé vergüenza, ¿verdad? Hablar de Cristo, de lo que Él ha hecho en nuestro corazón. Pero es que no sé qué hablar, no sé qué decir. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo te va a mostrar, amén. Y muchas veces no tienes ni que decir mucho, nada más di lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿verdad? Pero es que no me sé versículos, y no, tú nomás habla, ¿verdad? Abre la boca, ¿verdad? Encomiéndate a Él y habla de lo que el Señor ha hecho, ¿qué? En tu vida y cómo te ha transformado, ¿verdad? Pero no tengamos miedo, no tengamos temor. Bienaventurados sois, dice, ¿verdad? Es que voy a seguir leyendo ahí. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa, dice que, sobre vosotros. Es que ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, ¿verdad? Hablando de los gentiles, dice, pero por vosotros es que glorificado. Ese es nuestro deber, ¿no? Glorificar, ¿verdad? A Jesús, ¿verdad? Todo lo que tú y yo hacemos, ¿verdad? Por eso le cantamos acéptame, ¿verdad? Ofrenda de amor, porque queremos ser eso olor fragante para Él, ¿verdad? Olor fragante para Él y glorificarlo a la gente que, ¿verdad? Que lo vea la gente a nuestro ¿qué? Alrededor, ¿verdad? Que la gente vea que estamos glorificando a nuestro Señor y eso en cambio sube como olor fragante para Él, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, ¿no? Que seamos aceptos al que dio todo por nosotros, ¿no? Eso se llama agradecimiento, ¿verdad? Agradecimiento. Que el Señor nos dé las fuerzas, ¿no? Para poder hacerlo. Así es que ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ¿verdad? Pero dice, si están sufriendo por lo correcto, ¿no? Que es por el nombre de Cristo. Como ya lo he dicho, ¿no? Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, ¿verdad? No te avergüences si estás sufriendo por Cristo. Versículo 16, ¿verdad? Sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo una vez más de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios, ¿verdad? Y si el justo con dificultad se salva, dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Verdad? Así es que, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué dicen? Encomienden. Así es que esta es la respuesta, ¿verdad? Ya les ha dicho las razones por qué debemos gozarnos, ¿no? En esas circunstancias. Que si tú pones a pensar, está un poco descabezado decir de que, ¿cómo me voy a...? Porque te dices, ¿cómo voy a poner a gozarme en el sufrimiento, verdad? Pero Pedro dice, tienen razón, ¿amén? Tienen razón, ¿para qué? Para poderse gozar, ¿verdad? Hay razón para poder gozarse aún en ¿qué? En las pruebas, ¿verdad? En el sufrimiento. ¿Y es por qué? Por esta esperanza, amén, que Cristo nos ha dado. Tenemos esperanza, sabemos para dónde vamos, amén. Sabemos para dónde vamos. Y como lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? De que Él no nos va a dar más de lo que no podamos, ¿qué? Soportar. Así es que si Él te ha dado lo que te dio, Él te va a dar las fuerzas para poder, ¿qué? Soportarlo. Y para mí hay consuelo en eso. Hay consuelo en eso, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias, ¿verdad? Así es que nos encomendamos a Él, ¿no? Nos encomendamos a Él, ¿verdad? Así es que en cuanto a todo esto, ¿verdad? El sufrimiento va a venir, porque el sufrimiento va a venir a todos nosotros que seguimos a Cristo, y ya lo sabemos, ¿no? Y traía un montón de versículos, pero creo que se nos está acabando el tiempo, nosotros a todos.
Y lo hermoso es de que la presencia, dice, del Espíritu está con los que sufren, ¿verdad? Porque eso es importante, ¿no? Porque ahora quiere decir que su poder está, ¿qué? En nosotros. Y podemos, ¿qué? Soportar, ¿verdad? Y aún podemos tener gozo, amén. Aún en esos sufrimientos, ¿verdad? Y eso es lo hermoso, ¿no? Eso es lo hermoso. De que aún podemos, ¿qué? Tener gozo, ¿verdad? Y glorificar a Dios, ¿verdad? Todo esto al mismo tiempo, ¿verdad? Y cuando vean los demás, ay, ¿por qué estás tan gozoso? Mira lo que está pasando, ¿verdad? No, pues déjame contarte, ¿verdad? Me está yendo de la patada, sí, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Este gozo que yo traigo nadie me lo puede quitar, ¿verdad? Nadie me lo puede quitar, porque sé a quién pertenezco, ¿no? Y su presencia vive en mí, ¿verdad? Vive en mí. Y esa hermosa esperanza, ¿no? Así es que somos bienaventurados, ¿verdad? Somos bendecidos. Somos bendecidos. Cuando sufrimos, ¿verdad? Y cuando honramos a nuestro Señor. No cuando hacemos cosas, ¿verdad? Por nuestra propia consecuencia, ¿no? No. Así es que, y lo que Pedro está queriendo decir también, ¿verdad? De que no nada más a ustedes les está pasando esto, ¿verdad? Sino que esto es universal a todos, ¿verdad? A todos los cristianos. Como les estaba hablando al principio, ¿no? No solo a ustedes, sino a todos los que han ido atrás de nosotros. Y los que van a seguir, ¿verdad? Si es que Jesús se tarda en venir, ¿no? Va a ser igual, ¿verdad? Van a sufrir, ¿verdad? Así es que hay consuelo, ¿no? Hay consuelo. Ahí mismo en 1 Pedro 5:9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, dice, en todo el mundo, ¿verdad? No solo ustedes, ¿verdad? Sino que esto está pasando a quién? A todos. Pero Pedro está tratando de generar este fuerte sentido de identidad, ¿no? De identidad y de unidad, ¿verdad? De que no solo ustedes aquí están sufriendo, mis hermanos, sino todos los que se llaman, ¿qué? Cristianos, ¿verdad? Están sufriendo y van a ¿qué? Van a sufrir. Es que no se sientan como Elías, ¿verdad? No, pero sí siéntanse gozosos, ¿verdad? Así que está creando este sentido de identidad, de unidad, ¿verdad? Al respecto con el propósito, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Y el movimiento, si tú quieres, cristiano, ¿verdad? En general. Así es que el propósito de Pedro, ¿verdad? Tratando de consolar y traer aliento, ¿verdad? Y traer aliento. Porque me imagino que Pedro estaba agarrando aliento y consuelo de él mismo, ¿no? De todo esto, ¿verdad? Porque él estaba pasando por lo mismo y todos los demás. Así es que, ¿cómo debemos vivir nosotros? Con gozo. ¿Aún a través de qué? Del sufrimiento, ¿no? Con gozo. Si no nos sorprendemos, ya no nos sorprendemos, ¿verdad? Pero sino que glorificamos a nuestro Señor, ¿verdad? Y nos gozamos. Y este sufrimiento, ¿verdad? No lo interpretamos como una afirmación de que Dios quiere que tú sufras, de que le gusta que tú sufras. No, no es así, ¿no? No. Sino más bien que este es cuando tú sirves la voluntad de Dios, ¿verdad? Vivimos en un mundo hostil, ¿verdad? Esos van a ser ¿qué? Las consecuencias, ¿verdad? Dios no le gusta que tú sufras, ¿verdad? O que quiere que tú sufras, no, ¿verdad? No, sino que porque tú le sirves a Él, amén. Eres seguidor de Cristo, seguidor de Jesús. El mundo te va ¿qué? A odiar. Y estas son las consecuencias, ¿verdad? Estas son las consecuencias. Que va a haber sufrimiento, ¿no? Así es que vivimos con gozo, glorificando a Dios, ¿verdad? Pero también hacemos ¿qué? El bien, ¿verdad? Hacer el bien. Siempre lo he dicho, ¿verdad?
nunca nos ha mandado a que nos quedemos de los brazos cruzados, esperando nada más a que venga Él. No, ¿verdad? Nuestra fe es una fe activa, ¿verdad? Una fe activa. Tenemos que hacer el bien, ¿verdad? Incluye esas prácticas de amar a los demás, de hospitalidad, ¿verdad? De servicio, amén. Servirnos los unos, ¿qué? A los otros, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer ahí mismo del 7 al 11. En 1 Pedro 4, del 7 al 11. Miren lo que dice ahí. Todo esto, ¿verdad? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Dice, sed pues sobrios y velad en oración. Dice, y ante todo tener que entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor, porque el amor que cubrirá multitud de pecados. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministro, ¿qué? A los otros. Hacer el bien significa todo esto, ¿no? El don, según el don que el Señor te ha dado, ¿verdad? Dice, ministralo, úsalo, ¿para quién? Para los otros, para bendecir a los demás, ¿verdad? Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú has recibido la multiforme gracia de Dios, dice, ¿verdad? ¿Y qué tienes que hacer tú con ella? Compártela. Rocea a todos los demás, ¿no? Rocea a todos con eso, ¿verdad? No te quedes con ella, no la escondas, ¿verdad? Haz el bien, amén. Amén. Aún cuando te yendo la patada, está diciendo Pedro, ¿verdad? Usa todo lo que el Señor te ha dado, porque el Señor te ha dado dones, amén. Sirve a los demás, ¿verdad? No nada más veas lo tuyo, ¿verdad? Sino somos llamados a servir a los demás, a amar a los demás, ¿verdad? Servirnos los unos a los otros. Y glorioso por eso, la multiforme, dice, ¿no? No es solo de un lado, no solo poquito, es múltiple, ¿verdad? Gracia de Dios que ha recibido. Gracia de Dios, dice, si alguno hable conforme, ¿qué? A las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme, ¿qué? Al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios, ¿qué? Ese es el propósito, amén. Siempre glorificar a quién, ¿verdad? Siempre nosotros solo somos los reflectores, ¿no? Para Él, ¿verdad? Para Él. Nosotros menguamos y que Él crezca, ¿verdad? Y que Él crezca. Así que todo esto quiere decir hacer el bien. Hacer el bien. Hacer el bien. Ministre conforme al poder de Dios para que en todo sea glorificado, Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué? Amén. Amén. Así es que, ahí está. Así es que nos regocijamos, ¿verdad? Glorificamos a Dios en nuestras pruebas. Nos encomendamos a Él, ¿no? Confiamos. Pero también, ¿qué? Hacemos el bien. Hacemos el bien. Hacemos el bien. Todo esto en medio del sufrimiento, ¿verdad? En medio del sufrimiento, ¿verdad? Estos son comportamientos, ¿verdad? De ti y de mí, ¿no? Como cristianos, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, que todo esto es bajo los propósitos son bajo los propósitos de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Para resumir todo, ¿no? Y ahí está, ¿verdad? Ahí está. Así es que, ¿cómo vives? ¿Vas a vivir tú? Pues ahí está, ahí dice Pedro, ¿no? Es glorioso, ¿no? Saber de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros, ¿no? De lo que vienen hablando los profetas, ¿verdad? Y Pedro por eso quiere conectar todo esto, ¿no? Para decirles, ustedes no nomás están solos allá, pobrecitos, sufriendo, ¿no? No. Todos son parte de lo que Dios quiere hacer, lo que está haciendo, lo nuevo que está haciendo, ¿no? El nuevo pacto. Llenos de ustedes del Espíritu Santo ahora. Y así es como se deben comportar, ¿verdad? Y así es como tú y yo debemos, ¿qué? Responder, ¿no? A las adversidades. Amén. Amén. Y todo con el propósito de glorificar, ¿no? A nuestro Señor, ¿verdad? Así es que
cristianos llenos del Espíritu Santo. Aún en el sufrimiento, ¿verdad? Aún en el sufrimiento. Actuamos, hacemos, ¿verdad? ¿No? Y glorificamos a nuestro Padre. Y nos servimos los unos a los otros. Ministramos los unos a los otros. Todo esto, ¿verdad? Pasando. Aquí en la iglesia debería de pasar. Amén. Así es que tomen esto, ¿verdad? Esto es para ti. Esto es para mí también. ¿No? Porque si no lo hacemos, ¿verdad? Todos pecamos. Porque no estamos obedeciendo, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, ¿no? Porque nos ha dado el Espíritu Santo para poder llevar, ¿qué? A cabo, ¿no? Sí. Así es que este sea nuestro corazón, que esta sea nuestra perspectiva, ¿verdad? En cuanto a sufrimiento, cualquier cosa, ¿no? Y gracias a Dios por Pedro, que nos está diciendo esto, ¿verdad? Pero que él también, ¿verdad? Para él mismo tenía que entender todo esto, ¿no? Para poder, ¿qué? Ministrar a los demás, ¿no? Que somos nosotros, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿no? Porque somos bienaventurados. ¿Amén? Amén. Y espero que podamos entender eso, ¿no? Y mejor me callo ahí y los dejo con eso, ¿verdad? Con eso. Pero piensen en eso, ¿no? De que toda nuestra vida, ¿no? Toda nuestra vida, ¿no? Yo, Emorio Martínez, ¿verdad? Vengo de Guerrero, mis padres, ¿verdad? Pero no soy nada más eso, ¿no? Soy hijo de Cristo, ¿verdad? Soy hijo de Dios. Amén. Y eso implica mucho más. Soy nueva creación, ¿no? Soy nueva creación. Y de veras necesitamos entender lo profundo de eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere Pedro que entendamos? Para que vivamos así ahora, ¿verdad? Y vamos a vivir, ¿qué? En paz, ¿no? No porque ya no hay nada de problemas, sino porque hay problemas, pero sabemos, ¿amén? Lo profundo que eso significa ser, ¿qué? Seguidor de Cristo, ¿no? Alguien que le ha entregado su vida a Dios. Que nos hace vivir, ¿qué? Diferentes. ¿Amén? Así es que mediten en eso, ¿verdad? En lo profundo de eso. Lean el pasaje una vez más cuando lleguen a casa y mediten en este pasaje toda la semana, ¿no? Toda la semana, porque es muy profundo todo lo que Pedro nos está diciendo. Y es interesante porque pues, Pedro no era el más sabio, ¿no? De todos los discípulos, ¿no? Pero lleno del Espíritu Santo, miren, ¿verdad? Pueden ver el antes y el después, ¿no? Y gloria a Dios por eso, ¿no? Porque así somos nosotros. Yo me veo en Pedro también, ¿verdad? Yo no soy el más sabio, el más inteligente, pero por la gracia de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que mora en mí, que soy mucho más de lo que yo pienso que soy, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Así que démosle gracias a nuestro Señor y vamos a cantar este último canto, amén. Pero por favor meditemos en eso, ¿verdad? Muy importante que meditemos en quiénes somos, en la identidad, ¿verdad? Y la unidad y lo que nos ha llamado a ser el Señor, porque va a hacer mucha diferencia en cómo vivimos. Y vamos a glorificar a nuestro Señor. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó, y ciego más hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros, ya libre soy, ya libre soy, me rescató y mis cadenas ya Él rompió, y como un río
porque tú fuiste adelante de nosotros, Señor. Marcaste el camino, Padre bendito, la senda que debemos seguir, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo, Padre. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, Señor Jesús. Confórmanos a tu imagen cada día, Señor. Queremos ser como tú, Padre bendito. Glorificarte en todo lo que nosotros hacemos y quienes somos. Y te damos gracias, Padre. Ayúdanos a gozarnos, Padre, en el sufrimiento, Señor. Te damos gracias. Que Jesús oramos. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y son amados por nuestro Señor. Amén. Que tengan una feliz domingo con sus familias, descansen y piensen, amén, en lo que hablamos hoy y vivamos de tal forma.